que vamos a entrar en materia, nombre y a qué se dedica. De repente más por el tema de presentaciones, una cosa así, ¿no? Encantadísimo de responder sus inquietudes que me formulan. ¿De qué universidad? Igualmente, ya debe haber pasado el curso de Derecho Material. Ahora se va a llevar. Recién registros públicos. Ya. Bueno, hay rectificación de partida para el registro de estado civil de la municipalidad. Inventarios, me pedí más. Pero igual, para poder tener cualquier inquietud. O sea, el tema es asuntos no contenciosos. Claro, hay algunos que van a registros públicos como prescripciones, sucesiones intestadas, aprobaciones de testamento, pero los que me pidieron que tocara el día de hoy, que son rectificaciones de partidas, de inventarios, pues no van. Pero igual, o sea, su nombre y a qué se dedica. Soy licenciado de Derecho. Ya llegó, ya cursó la asignatura de Derecho a la Sí. Mi nombre es Ernesto Margarito, soy egresado de la carrera de Derecho y me he ahorrado de hacer una administración jurídica ¿Ya terminó? ¿Ya pasó? ¿Todo bien? Primeros años. Está terminando ya, entonces ya llegó la secundaria. Este año, este semestre. Pero la derecho. ¿Con quién es? ¿Con quién se lleva? ¿Cómo se llama el profesor? Gladys, ¿qué más? Si tienes algún caso especial, me preguntas y trataremos de responder. Para empezar, doctor Jorge Luis, ya egresé de las urbanas, actualmente trabajo en Guanajuato. ¿Litigado? Sí, digo, trabajo en administración pública. Bien, bienvenidos todos. Como pueden ver, son bastantes puntos de interés. Hace un mes hicimos una conversación, una ponencia parecida a esta, pero la población objeto era mucho más jóvenes, más estudiantes. Ahora entiendo son mucho más casos, así que intentaremos analizar en más casos y los que ustedes planteen con total libertad para poder entendernos y poder probar sus expectativas. Bueno, capacitación profesional. Me han pedido tocar este tema de asuntos no contenciosos, la rectificación de partidas, la constitución de patrimonio familiar que sirva a registros, el inventario de bienes, que se hace en el asunto no contencioso, pero la ley de asunto no contencioso dice que es un asunto extrarregular. Y eso nos lleva a la regla general del instrumento público, la escritura pública, que son los documentos no regulares, y los extrarregulares, que no tienen matriz o que no tienen matriz ya por archivos. Veamos, ¿cuál es el trabajo del notario? Y eso tiene que ver con la razón de ser de que los documentos pasen por un notario.
En todas las sociedades siempre existe la necesidad de tener la certeza, es decir, la seguridad jurídica. Y entonces hay que recurrir a un tercero para que éste nos confirme si efectivamente es esa persona la que está contratando, si efectivamente son verídicos, reales los documentos como se cuentan, ¿cierto? Y finalmente, con su intervención, se logra hacer un instrumento público y para generar inoponibilidad de terceros ante este derecho, es decir, que nadie se oponga a los derechos, se inscriben registros públicos con la publicidad registral, generando un sujeto pasivo universal, es decir, que todos los demás tenemos la obligación de no hacer frente a la inscripción registral. Entonces, es, si se quiere, un puente necesario para tener la seguridad de los actos y contratos, y tercero, para lograr que nadie más cuestione nuestro derecho de propiedad inmueble, nuestro derecho sobre un vehículo, nuestro derecho sobre testamentos, poderes, sucesiones, registro de personas, y sobre las empresas o asociaciones, registro de personas jurídicas. Entonces, esa es la finalidad, por eso es que damos fe. Y claro, la gran pregunta es, si estamos en la ley de notariado, en el Reglamento 1049, nuestro trabajo, nuestra función es dar fe, no fe. Tanto dar fe, a veces ya se nos acaba la fe, damos fe, y el rey revoca la fe. ¿En qué consiste la fe? ¿Qué es la fe? Es importante recrear esto porque antes de la ciencia, la fe era una forma de conocimiento. Y se decía, por la fe llegarás a la verdad. San Agustín de Hipona escribió un libro muy bonito de filosofía llamado La ciudad de Dios. Y decía, de la ciudad de los hombres se puede transitar la ciudad de Dios por la fe. Pues la fe fue efectivamente un paradigma de conocimiento. Las primeras universidades eran a propósito expresiones religiosas de fe. Rápidamente, no voy a entrar mucho en detalles, esto es más para universitarios, para una cuestión teórica, pero el tema es que a la verdad de las cosas de lo que queremos llegar, se podía acudir con los filósofos desde el materialismo, el idealismo, el hedonismo, en fin, diferentes escuelas, el logos de conocimiento, pero no había una fecha exacta para datar, poner una fecha de cuándo se llegaba a la verdad. No es con la patrística de San Agustín de Hipona que la forma de conocimiento va a transitar de una interpretación de la realidad por una aceptación de la realidad. Ahí está el asunto. Entonces, desde el bautizo, ¿qué es el bautismo? Una aceptación de una verdad. ¿Sea cierto o no? Esta decisión es porque si su bien inmueble medido por un sistema GPS de coordenadas UTM es 50 metros cuadrados, ¿cierto? Pero el registro público dice 60 metros cuadrados, lo que vale lo que dice el registro público, a pesar que no vaya hacia otra. La verdad en papeles, más que la realidad misma. Entonces, una forma de aproximarnos a la verdad oficial es aceptar una verdad. Y la fe que tienen los notarios, no solamente los notarios, los fedatarios de las instituciones públicas, los secretarios de juzgado, el secretario del Congreso, a los registradores públicos, estamos hablando de república administrativa, república registral, república notarial, república judicial, república legislativa.
no es que sea una cuestión monopolizadora de la verdad. Cada uno tiene su espacio para decir qué es lo cierto y a lo cual todos están obligados. O sea, nadie puede escapar a eso. Nadie puede decir, no, pero yo tengo dudas que eso sea realidad. La única forma de cuestionar lo que se llaman instrumentos públicos otorgados por notario es vía judicial. Ni el presidente de la República, ni el presidente del Consejo Notariado, ni el registrador, ni ningún funcionario o servidor público puede decir, me genera dudas este documento. Está obligado a aceptar como cierto. Y si tiene dudas, puede tramitar su nulidad ante el Poder Judicial. O sea, la única forma de cuestionar un documento firmado por un notario es mediante una resolución judicial que declara la nulidad de ese acto notario. Entonces, eso era fundamental. Entonces, el notario, los profesionales, está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Su función también consiste y comprende la comprobación de hechos, como vamos a ver, de inventarios, la constatación de la posesión para que por el transcurso del tiempo se adquiera el dominus o el señorío, la propiedad, la rectificación de partidas, como vamos a ver, que se llaman asuntos comunes. Bueno, en realidad esto es algo novedoso, 23 años nada más frente a la presencia de los notarios que tiene que ver con la fundación de las ciudades españolas en América. Es decir, desde cuándo hay notarios, desde la fundación de todas las ciudades. La fundación de Huamanga está en una escritura pública, la fundación de Lima, la fundación de Cajamarca, Cusco, etc. Desde esa fecha hasta la actualidad. ¿Qué es lo que hacíamos? Siempre hacíamos eso, registros, escrituras públicas. Pero hace 23 años nos han dado esta función de asumir los contenciosos, que es lo que me han solicitado los jueces. ¿Dónde se ve esto? Esta es una hoja llamada registros de notarios. Es un registro de escrituras públicas. ¿Por qué lo digo? Porque no es que vayan a firmar en cualquier papel. Este es un papel seriado en una serie y una numeración. ¿Por qué digo esto? Porque se prestan a las falsificaciones. Alguien me habló de la fiscalía. Entonces, hubiera sido interesante que les traiga, por ejemplo, las firmas, ¿no? Esta es mi firma. Pero conocemos cómo firma el doctor Mario Bonasí, cómo firma el doctor Víctor Medina, cómo firma, no sé, todos los demás notarios. Una persona que no conozca y ve el nombre dice, sí, es notario, pero si no es su firma, ¿cómo sabe su firma? Los registros públicos tienen un archivo de las firmas. Y es más, puede generarse dudas, entonces solicitan, confirme si es su firma o no. Pero si a mí mismo me ha sucedido que me han presentado una escritura pública de un colega que firma conozco y no es la firma, imagínense a otras personas, a otros funcionarios públicos, a otros ciudadanos, con mayor razón. Pero se llega a tal grado, a tal extremo de falsedad, por eso es que se dice que hay más mala fe que buena fe, que te ponen ahí una escritura pública suscrita por un notario de Vilcascomán. Y nosotros sabemos que no hay notario de Vilcascomán, pero así dice, notario de Vilcascomán. Bueno, o sea, sí digo eso porque en un peritaje podríamos fácilmente revisar. Entonces, cada registro tiene 50 folios, etc. Pero lo que querías explicar es que en la primera parte de todas las compraventas de bienes inmuebles, en vehiculares, en testamentos, sucesiones intestadas, en constitución de empresas y asociaciones, pasamos por una etapa que se llama introducción, en la cual las personas que vienen se identifican, nombre, civil, etc. Pero los DNIs pueden
y de hecho son falsificados en un momento, pero ahora con el lector de huella biométrica se ha disminuido sustancialmente eso. Pero aquí una tercera persona nos dice: doy fe pública que estas son las personas. De modo tal que si no son las personas, este tercero, este notario, asume responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque él nos está diciendo que ha identificado a Marcelina Jurado Mendoza con su DNI. Es ella como otra persona. ¿Puede ser inducido error? Claro que sí. Repito una vez más, tengo DNIs que han sido falsificados. Suplantación de personas. Y no porque seres humanos, cualquiera puede reírse, o sea, la posibilidad de revisión. Pero ahí hay un tema importante, o sea, depositamos nuestra duda, trasladamos nuestra incertidumbre al notario para que éste nos diga que efectivamente estoy tratando con los propietarios del inmueble, los propietarios del vehículo, o con los socios con los que quiero constituir la empresa. Entonces ahí viene la fe. ¿Qué es la fe? Lo que acabo de mencionarles rápidamente, no tener mucho ahí. La garantía que el Estado, resolución ministerial, antes se le confirmaba el mismo presidente de la República, el doctor Alipio Remón Clopin, confirmado por el presidente de la República, el Estado le garantiza a los ciudadanos que estas personas, estas terceras personas, estos agentes, notarios, fedatarios, registradores, secretarios de juzgado, según las formas y procedimientos, son verdaderos y deben ser aceptados como una verdad oficial. Puede no ser cierto en la realidad, pero hay que aceptarlos como verdad oficial. Porque ¿qué pasaría si no estuvieran estos funcionarios? Estaríamos en una suerte de incertidumbre permanente. ¿Será cierto que es su propiedad? ¿Será cierto el papel? ¿Serán ciertos sus documentos? Frente a esa duda, el Estado nos garantiza de que estos funcionarios se van a encargar. Su trabajo va a ser verificar la identidad de las personas y los documentos que nos traen. Por eso se llama acceder a una verdad a través de la fe pública, la fe del Estado. ¿Y cómo lo va a hacer? Es una cuestión de espiritualismo, son muy religiosos los modelos. No. La fe es material, tangible, mensurable, se puede pedir. ¿Cómo así? Lo que acabo de mencionarles, que es lo que estoy diciendo, tiene que estar en un papel, en un registro, en mis archivos llamados protocolos. No hay notario que no tenga protocolos, no hay notario que no tenga estos archivos. Si usted es abogado, tiene todo el derecho de dudar de que la escritura pública sea firmada por la persona. Y entonces, frente a la duda, la fe pública está materializada y dice: señor notario, señor notaria pública, solicito ver sus matrices, es decir, el registro. Y el notario va a sacar sus tomos de libros y va a mostrarle la firma y la unidad de firma. Así ha sido siempre desde la fundación de Huamanga. Hemos sido 122 notarios hasta la actualidad, y todos ellos, a pesar de que hayan muerto, sus documentos están en el archivo regional. Desde el primer notario, ¿cierto?, que es Antonio de Cárdenas, hasta el último notario, que es don Severo Machaca, notario de San Francisco de Santa. Todos, repito una vez más, tenemos esa fe materializada. Ustedes dudan, pueden pedir. Y si hay resistencia, obviamente la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial pueden verificar. Y sobre eso se hace cotejo de firmas, peritajes, etc. Pero entonces, no es que sea una fe espiritualizada o religiosa, es una fe material. Entonces hay tres fases de la fe pública. Una fase de evidencia, la persona pública que evidencia, también tiene que efectivamente el decir, ser el testigo del acto mismo.
y lo que les entregamos a los demás ciudadanos es la fe, porque el acto queda en el archivo en realidad. Por eso es que ustedes van a ver siempre un testimonio, no les entregamos, claro, en Corea dirán, algunos dirán, ¿por qué no me entregas la compraventa con las mismas copias originales? Si te entrego los originales, ¿con qué yo me quedo? ¿Con qué yo puedo preservar el acto de contrato? Como si me tengo que entregar un traslado, es decir, un testimonio de que existe esa compraventa y un parte, el parte no es una fracción de la escritura, sino es un documento que hace de conocer, así como un matrimonio, le entregas un parte, es una invitación, igual es el mismo documento, pero entregado al registrador público o al registrador de Estado Civil, en parte. Entonces, nosotros tenemos para nuestros archivos el testimonio, si es que eso va a ser utilizado por el registrador de Estado Civil, en el caso de rectificación de partidas de nacimiento, también como de función, y en los demás casos de propiedad inmueble, vehicular y de jurídicas, los registradores públicos. Y el otro traslado se llama boletas. Usted puede pedir entonces a una notaría, el señor quiere un testimonio, porque quiero tener archivos. Quiere un segundo testimonio, un tercer testimonio, un cuarto testimonio. No hay límite para la cantidad de testimonio que usted pueda solicitar. Pero si usted quiere utilizar ese documento para llevarlo a registros públicos, no le va a servir un testimonio, sino un parte. Es lo mismo, pero está dirigido a el registrador de Estado Civil o el registrador público. Pero si no quiere ni testimonio ni registro, pero quiere tener un resumen de ese acto de contrato, se llama boleta. Yo quiero una boleta, quiero un resumen. ¿Me puedo resistir a entregar una boleta? No, porque la ley de notaría dice que sí, tenemos que tener eso. Entonces, ustedes ven la evidencia. Entonces, en una compraventa de inmueble está el registro donde están las firmas y huellas dactilares, que es el registro de escrituras públicas, y además, paralelamente, está el minutario, donde está la minuta, la firma, la huella dactilar y además la firma del abogado, y adicionalmente, por seguridad de los notarios, exigimos copia de los DNIs, copia de los antecedentes dominiales, planos, etc. La ley solamente exige la minuta, que es el contrato firmado por el letrado, pero por seguridad a veces pedimos, después de 10 años, señor, se me ha equivocado en la escritura pública, dice 10 metros cuando era 8 metros. 10 años, ya no, la memoria no puede. Entonces vamos a la minutaria y dice 5 metros. ¿Quién se equivoca? Puede haber un error, escritura aclaratoria, pero si el error es del señor, se puede corregir, se puede corregir. Entonces la fase de evidencia. La fase de objetivación, cuando esa evidencia se materializa en papel, en grafía. En estos momentos, el registros públicos, el registro personal de poderes, ya no está aceptando la grafía en el papel, sino la firma digital. Sistema de intermediación digital, sí. ¿Qué significa eso? No es el escaneo ni la fotografía del papel. Se llama códigos hash, que es básicamente una combinación de dos contraseñas. Te utiliza el Facebook, tiene una contraseña personal, ¿cierto? Pero adicionalmente esa contraseña personal, RENIEC, que otorga los certificados digitales, tiene una contraseña pública. Entonces, notarios, ingresamos nuestra contraseña personal y cuando lo va a recibir el registro público u otra entidad, utiliza la clave pública, el certificado público, que solamente conocen está el DNI en chino. Ahí está el código. Y entonces baja toda la información. Esa es, si se quiere, el mundo digital, el ciberespacio, la legalidad del ciberespacio, ¿cierto? El gobierno electrónico. Pero mientras eso todavía no llegue, todavía seguimos utilizando la grafía y el papel. Por eso que tenemos muchos papeles, muchos archivos
claro, sus archivos en papel, pero también hay archivos digitales, discos duros, discos externos. Y la fase de la coherencialidad es muy importante. El hecho, la firma, pero que sean de una fecha determinada, ¿cierto? Es decir, la imposibilidad de antedatar. ¿Qué pasa con un juez de paz? Se designa por 2 años, ¿cierto? Una terna. Pues titular, primera secretaria, segunda secretaria. Ellos tienen su libro de actas, tenían, porque hace 2 años han aplicado la ley de justicia de paz, ¿cierto? Entonces podían hacer la compraventa, pero no hay una numeración de la compraventa. Entonces, si compran por el libro de actas, normal, pueden ponerlo de fecha actual. Lo que no ocurre con los notarios, ustedes ven atrás, tiene un número de registro, un número de escritura y un número de minuta. Entonces, si queremos antedatar, ponerle una fecha anterior, ya está ocupado el número. Tendríamos que ponerle A, B, C, D, pero eso no es seguro, tiene que ser un solo número, nada. De modo tal que la fase de coherencialidad decía, la fase de evidencia, solemnidad, verificación de la justicia al mismo tiempo. Es importante porque con el transcurso del tiempo uno puede adquirir derechos o extinguir derechos o extinguir obligaciones también. El tiempo es bastante importante. Si usted no reclama sus derechos en 10 años opera la caducidad. La caducidad implica la terminación del derecho y la acción, es decir, de ir al poder judicial. Los años resultan siendo importantes. Igual con las deudas, las hipotecas. Un colega de Guanta, un amigo mío, un colega notario, doctor, tengo asegurado todo muy bien, felicidad. Y ya cuando está a postreverías de retirarse, voy a ejecutar mi hipoteca. ¿De cuánto es su hipoteca? De 1970. ¡Wow! Ya han caducado. Porque a los 10 años todo. Es importante, muy importante, tener la noción del tiempo. Bueno, de exactitud. Esto sí me gustaría discutirlo con algunos registradores. Sí. La exactitud natural y la exactitud funcional. A propósito de una comunicación en la dirección agraria. Normalmente en un contrato con el Estado, el notario da fe en la comisión de selección está presente, mediante una resolución, los postores, la aplicación del abogado. Entonces, eso es una narración completa de un hecho en tiempo y espacio que fue publicado originario. Así es normalmente. Sin embargo, nuestra fe pública registral, al igual que eso que voy a mencionarles, no es una transcripción de toda la escritura pública. O sea, usted presenta la escritura de compraventa y todo eso no se publica, sino hay una extracción, es un sistema de inscripción. Y eso se le llama exactitud funcional. Lo que del hecho, o sea, de toda la compraventa de producción, minuto y conclusión, solamente interesa a los terceros, a la ley de las circunstancias. Es un acto de inscripción pública derivada. Entonces le decía, el supervisor decía, ¿por qué no firmaron los miembros de la comisión permanente, de la comisión de selección? Señor, yo doy fe pública y yo estoy firmando. Entonces mi firma, mis signos, mis sellos. Y esos son los hechos que tengo que ocurrir. Pero debería firmar. Solamente firma quien se opone a los hechos, quien observa el acto, quien dice no está conforme con el acto. Ahí sí es obligatorio. O sea, quien va a apelar, por ejemplo, en una contratación con el Estado, tiene que necesariamente dejar constancia de su oposición, de su apelación y firmar. Si no deja firmado, sencillamente está de acuerdo con todo lo que se escribe. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, no, pero tiene que estar firmado. No, digo, hay una exactitud natural, una exactitud funcional derivada de la identificación de algo. Entonces,
Estas son las notas de la fe, están en el archivo, en los protocolos, en la estatua móvil. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esos documentos? Lo que hoy día hablamos es teoría de los instrumentos públicos. El derecho registral es titulación auténtica, pasa por una unificación de la calificación registral. Y el derecho procesal civil para los litigantes, hablamos de la teoría de la prueba. Pruébeme tal hecho. Si le pruebo con testigos, un peritaje es un documento. Y ahorita vamos a ver que es un documento público. Pero una escritura pública es una prueba preconstituida. Y la copia literal, y dice en el Código Civil que hay una prelación, que es una preferencia. Primero los documentos inscritos, segundo los documentos notariales, tercero los documentos privados con firma legalizada. Entonces, si alguien quiere discutir propiedad, primero se discute quién tiene el título inscrito, los demás pues tienen que esperar ante ante un proceso judicial de reivindicación, ejercer derecho de propiedad, interdicto electoral, etc. Pero mientras tanto, el título inscrito tiene todo el vigor y la eficacia de exigir igual escritura pública. Entonces, si es verdaderamente importante contar con una escritura pública, tanto para litigar como para. Dice ese instrumento público porque enseña. Instrumento es instruir. Y aquí hay un tema académico, voy a tratar de no para mucho en esto, que es la diferencia entre documento e instrumento. Se puede enseñar a instruir con estatuas y con papeles. Lo que se enseña con papeles son documentos. Bueno, antes no había papeles, entonces se efectuaba con estatuas. Sirven de prueba, el juicio puede. Lo que no está en el expediente no existe. Tiene que estar en papel. Su manifestación tiene que estar en testimonio. Prueba preconstituida, forma legal y eficacia de demostración. Aquí está, este es un monumento de la Fundación de Roma, prueba una leyenda de la fundación de la ciudad de Roma, Rómulo y Remo, amamantados por la Roma. Son instrumentos, es un medio a través del cual se pone existencia de un hecho, un acto, en este caso la leyenda. Pero cuando ese hecho o acto está en papel, claro, es el soporte de papel. En un momento es el soporte digital. Su papel se convierte en documento. Si a ese documento interviene el notario, se le llama. Entonces, cuando es un instrumento público, cuando al papel, que hay un acto o contrato, interviene un notario y entonces se convierte en instrumento público. ¿Cuándo se utiliza? A ver, artículo 2010 del Código Civil. Solamente pueden ingresar a registros públicos, dice así, título que da mérito en la inscripción. La inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo de opción contraria. Es decir, solamente es título inscribible el documento del notario, la resolución judicial y una resolución administrativa sobre el derecho. El juez de paz, hasta que tenía hasta hace 2 años, ahora ya no puede hacer contratos. Ahora pues resuelve conflicto, pero ya no puede hacer compraventa, por ejemplo, compraventas imperfectas las hacía en su tiempo. Una diferenciación, ¿cuál es la diferencia entre instrumento y documento? Aquí tú no le das a una persona académica que el Código Procesal Civil dice todo escrito o objeto que sirva para acreditar un hecho. Cuando habla de objeto, documento puede ser objeto. Cuando el legislador
sigue la lógica de lo que hablábamos, surge esta precisión. Solamente debe ser un escrito, jamás un documento. Documento público, la escritura y demás documentos otorgados por notario público, escritura pública y instrumentos extraprotocolares que lo vamos a ver dentro de minutos. Y agrega lo más, el Código Civil. Dice, la filiación matrimonial, es decir, la incorporación al enterramiento familiar, se prueba con las partidas de nacimiento o por otro instrumento público. ¿Cómo se puede reconocer hijos? Mediante escritura pública, testamento y un reconocimiento en el mismo registrado de Estado Civil. Esto nos asegura de que, siendo documentos los elaborados por cualquier funcionario público, el legislador parece entender que solamente un instrumento público es el hecho normativo. O sea, le da más valor al instrumento público. No tenemos dudas porque algún colega fiscal me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre documento y instrumento público? Yo le decía, el instrumento es genérico, el documento es el papel. Más de completa reconocimiento. Rápidamente, el instrumento público tiene fecha cierta, pero el repito no se puede adelantar. La garantía es fe pública, credibilidad, sin adelanto, seguridad. Y con eso termino. Teoría general de instrumentos principales que están en el protocolo e instrumentos secundarios que están fuera del protocolo que se llaman extraprotocolares. Hace poco vino un fiscal, un señor, voy a incautar su registro de escritura pública. Un registro tiene 50 folios, es decir, va a incautar 50 actos de contrato. Es más, la misma ley señala de que no pueden retirarse de la oficina del notario. Esos actos de contrato. Si hay que hacer un peritaje, un contrato de firma tiene que ir a la oficina del notario. ¿Por qué? Porque perjudicaría los otros 49 actos de contrato. Y la señora preguntó, tercería. Bueno, la ley se expresa. La policía. Señor notario, en el término de 24 horas bajo responsabilidad de él, solicitó una copia del info de la cooperativa de estacionamiento. Señor, de la policía, usted debe comprender que hay documentos protocolares que están en escrituras públicas, que están en el archivo, del cual soy muy responsable. Y hay documentos fuera del protocolo que no tienen archivo. Lamento decirle que físicamente, materialmente y legalmente, porque la ley no señala, es posible concederle el acta de un sorteo. Eso también pasa como colega. No tenemos la obligación de conocer todo, pero bueno, enhorabuena, bienvenidos para poder saber esa distinción, para no cometer estos errores. Entonces, estos documentos protocolares que sí estamos obligados, bajo responsabilidad administrativa, penal, civil, tenerlos así ordenados, con un índice cronológico y alfabético por cada uno de ellos, cuya observación, repito una vez más, en un cronograma de visitas notariales, es decir, de supervisión, visita no es una persona amigable, es una supervisión. Entonces, se revisa. ¿Qué cosa? Aquí tenemos libros que se llaman escritura pública, donde están las compravenitas, hipotecas, donaciones, anticipos. Pero aparte de esos registros, tenemos otros que son los testamentos abiertos por escritura pública, los testamentos donde están los testamentos cerrados, tenemos el testamento, otros registros de protestos de título de valores por falta de pago, por falta de aceptación, protesto, otro registro por transferencia mínima del registro, por transferencia de vehículos, y otro registro
De eso respondemos. Es más, en España era tan obligatorio mantener estos registros que le explicaban y le obligaban al notario que empastar estos registros en cuero de becerro. Y es por eso que el primer libro, donde están las fundaciones de las ciudades, incluyendo de Huamanga, se llama el libro Becerro. Y el original está en el Congreso de los Estados Unidos. Repito una vez más, ¿por qué razón? Porque se exigía por ley que estuviera forrado en cuero de becerro. En una visita que hicimos a un notario, estaba forrado con el almanaque y una cara. No puede ser. ¿Cómo es que uno ya desde los 6 meses tiene que estar empastado, ordenado? Diría que fallezca o cese en el cargo, todo esto va al archivo regional. En este momento usted puede ir al archivo regional. A mis alumnos de la Derecho Notarial nos damos investigación desde los primeros notarios hasta la actualidad. Verificar diferentes cosas, fotografía, cantidad de producción, etc. Y otra cosa muy diferente son esos, los instrumentos públicos extraprotocolares, que no están en el archivo y que no van a estarlo por ley. ¿Cuáles son las autorizaciones de viaje de menores? Las firmamos los notarios. Tenemos un índice, ¿no?, cronológico, un índice de eso, de las autorizaciones de viaje, pero no hay archivo. De modo tal que si alguien viene y dice, señor, quiero una copia de la autorización de viaje, ¿cómo puede ser tan cuidado y no tener eso? No seas cuidadoso, sino que la ley me está diciendo que es extra protocolo, que está fuera del protocolo. Autorización de viaje de menores. Solamente un padre o una madre puede firmar la autorización de viaje del menor en el país. Pero si no está, si vive con su papá, con su abuelita, su abuelito, su hermano mayor, ¿pueden firmarlo? No, el abuelito no ejerce la patria potestad. Frente a la ausencia del papá o la mamá, necesariamente tiene que ser una autorización judicial, que pedirle al juez que autorice. Y una señorita quiere viajar a Chile. Su mamá está en Pucallpa y su papá no lo conoce. Es más, su DNI no dice el número de su DNI del papá. Caballero, no hay otra salida que pedirle al juez que autorice el viaje de la menor. Destrucción de bienes o inventariación de bienes, cuando hay que destruir, por ejemplo, Bacchus y Johnston trae sus cervezas y sus latas y en el transporte se malogran las latas y se rompen las botellas. Una caja de botellas, una caja de cervezas rotas. ¿Qué tal desgracia? Pero tiene que hacer el notario una descripción de esa destrucción, porque Bacchus ya no va a poder vender esa caja de cerveza y tiene que eso informar a la SUNAT, porque es una merma en sus productos. Consecuentemente, alguien tiene que decir: se han destruido 8 botellas, 10 botellas, 5 latas, 3 latas, etc. Igual, los productos LAIBE, productos de consumo humano, fecha de vencimiento, pues ya no puede venderlo, y al no poder venderlo, no va a pagar el impuesto que debía correspondiente. Entonces tiene que haber alguien que haga un acta de destrucción de esos bienes y se comunique a la ciudad para que le haga merma de eso. De juntas de directorios, de asambleas, de comités, en fin, de las corporativas, de licitaciones y concursos públicos, licitaciones para bienes y concursos para servicios, contrataciones con el Estado. Hay que diferenciar, y las contrataciones del Estado han cambiado bastante. Antes había una subasta pública inversa. Entonces decían, ¿quién da menos? ¿Quién empuja? Empuja implica ofertar algo menos. Si el cemento costaba 20 soles, o sea, ¿quién empuja menos? 19, ¿quién empuja menos? 18, ahí termina el 18. Algunos empujaba más, ¿no? Ahora se eliminó la subasta pública inversa, presencial,
Antes había dos sobres, el sobre técnico y económico. El sobre técnico y el sobre económico una hoja, y el notario para que guarde el sobre económico. El sobre técnico, obras, había que leer cada hoja y se demoraba un día, 2 días, 3 días, hasta eso el notario tenía que guardar en su custodia el sobre económico. Todos los días así con su sobre económico para decir ya terminan y recién se abre el sobre económico. El sobre económico no está firmado, todo nulo, porque si no está firmado no es oferta, o sea, ganador no puede ganar nada. Ahora es más el precio, solamente es un sobre nada más, se califican los documentos de presentación obligatoria, el precio manda, orden de relación en primer lugar y su oferta. Eso es lo más sencillo, más rápido. Bueno, en fin, licitaciones y concursos públicos. De inventarios y subastas. Inventarios, lo vamos a ver, voy a adelantar. Por ejemplo, cuando se resolvió el contrato, ¿cierto?, de la construcción del Hospital 2.2. Resolver en términos jurídicos implica ponerse de acuerdo frente al incumplimiento de cláusulas contractuales posteriores a la celebración del contrato. O sea, el mutuo acuerdo se resuelve. Rescindir el contrato significa que, habiendo causas anteriores al contrato, es nulo el contrato. Pero eso solamente lo puede hacer el juez, la rescisión del contrato. Cuando me llamaron me dijeron, señor, vamos a hacer una resolución del contrato del 2.2. No estoy de acuerdo. ¿Y dónde está la otra parte? Recién va a venir con su propio notario. ¿Qué es esto? Pero así le pusieron resolución del contrato cuando en realidad era una rescisión, se fueron a arbitraje, perdieron como siempre. Pero alguien tenía que saber hasta dónde había un avance físico y financiero. Avance físico, cuánto de ladrillo, cemento, piedras, etcétera, todo lo que es el avance físico. ¿Para qué? Para hacer la cuantificación de lo que se había invertido. Inventarios. Subastas, cuando por ejemplo hay una comisión de altas y bajas, ¿no? En salud, pues, ya hay computadoras que no son mucho de uso y entonces los juntan en un bloque y dicen lote 1 para las personas que reciclan, fierros, enacos, igual, camionetas, etc. Subasta, hay un procedimiento de subasta, un martillero público para una subasta. Sorteos, que es esto del bingo, entrega de premios. Pero hay que revisar también, porque no vaya a ser que se esté sorteando una cosa que no es. Sorteamos una camioneta nueva, pero uno tiene que ver si el chasis, el número de serie y el número del motor corresponden, ¿no? Cuidado con eso, porque te sortea y de repente estás entregando un carro usado. La responsabilidad del otro, una vez más, tenemos que verificarlo. Demora un poquito, porque otro día hicieron una entrega de tractores chinos y no encontrábamos la serie. ¿Por dónde está la serie? Porque algo tiene que identificar este tractor. No, pero hay que entregarlo, o sea, se va a pedir a su pueblo. No, señor, yo no firmo nada hasta que. Si no, se puede, ¿no? ¿Qué tal es un ensamblaje? Y después, lo que van a reclamar es, ¿verdad? Si usted lo dijo, usted confirmó eso. Entonces hay que precisar eso. Igual cuando uno llega a ser sorteado, lo mínimo que tiene que hacer es verificar un ratito que está dando el. En estas actas el notario participa y firma con los asistentes, pero en estas certificaciones, esa es la diferencia entre actas y certificaciones, en las certificaciones el notario al final del documento certifica la firma y la documentación. O sea, les explico una vez más. Los documentos protocolares están en el archivo y es otra cosa. En extraprotocolares hay dos cosas: actas, en la que el notario es parte de todo el acto o contrato. La autorización de firma, ante mí, se acercó, compareció, me dijo que autorizó, etc. Pero en estas certificaciones el notario no participa. ¿Cómo así? Por ejemplo, en las cartas notariales. El notario no es asesor del remitente y del destinatario. Mi labor únicamente es certificar que esa carta fue notificada, nada más.
Entonces viene un usuario y dice, señor, ¿cómo es usted posible? Me envía este documento, usted no sabe quién es esta persona, ni siquiera tiene documentos. Le ha sorprendido. No me ha sorprendido, usted me está sorprendiendo porque la certificación está al reverso de la carta y dice que fue notificada en su lugar y nada más. Sí, pero usted debió certificar, usted ha certificado a un muerto. Usted ha notificado a un muerto, esa persona fallecida. Es más, hay una estatua en su nombre. Sí, pero la notificación es al domicilio, no a la persona. Al domicilio fue notificado. Es como un título de valor. A ver, así haya muerto, así haya viajado esa persona, se notifica al domicilio, al lugar. Es diferente la notificación procesal civil, ¿cierto? Te va, no está la persona, deja un encargo que va a volver. No está, pega la cédula de notificación, ¿cierto? Hasta 3 veces la notificación. Pero en la ley general, en la ley de título de valores y en la ley del notariado, señala que la notificación es al domicilio, no a la persona. Esa carta fue entregada al domicilio, se dejó debajo de la puerta del domicilio. Cuidado con esa. De las copias certificadas, certificación de copias certificadas, tiene un testamento Chanquil y San Pedro de Cuchucancha, los Brochucos de Papanagay, tienen un documento de adjudicación del año 50, todo amarillado. ¿Tiene valor? Pues tiene valor seguramente en el Poder Judicial, pero ¿puede usted dar fe de que eso existe? Claro que sí, se llama transcripción. De fe pública que tengo a la vista, 4 hojas de papel sello sexto, escrito a tinta, cuyo texto es el siguiente. Eso es una copia certificada. Conviene para preservar documentos, digo, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer guardándolo? Guardándolo se amarilla. Pero sacas una copia certificada, es una transcripción, ya te sirve como original. Y eso lo puedes presentar al Poder Judicial, al Ministerio Público. Otra cosa diferente es los mensajes, ¿cierto? En el correo electrónico y en el WhatsApp, amenazantes o insultantes, por ejemplo, y que puedan probar, digamos, una calumnia, en fin, una difamación. Calumnia es cuando se notifica a la autoridad competente. Ahí se hace no es una transcripción, sino hace una constatación. Es un acta de constatación. Constato de fe pública que tengo a la vista un celular de color negro de esta marca, en el cual, puesto en el menú, mensajes, dice lo siguiente, y eso prueba un mensaje enviado. Es una cosa diferente. Legalización de firmas. Una vez más, el caso de la cesión de uso del tractor del alcalde Juan Caguayo en una comunidad. Yo certifiqué su firma y juro por Dios que es su firma, pero no el contenido. El fiscal decía, pero señor, ¿usted cómo puede hacer un acto de esa naturaleza? No ha leído el contenido del documento. No, porque el contenido no me importa, porque yo solo estoy certificando la firma. Si la firma no es del señor, pues es su responsabilidad, pero el contenido no. Yo no entiendo. Usted es notario, usted es abogado, es más, yo lo conozco. Pero, ¿por qué ha legalizado ese documento? Lo he legalizado porque la ley dice que hay instrumentos públicos extraprotocolares en las cuales hay certificación de firma, legalización de firmas. Y yo juro por Dios una vez más que su firma es la firma de los señores. Pero el contenido, o sea, las cláusulas del contenido, es responsabilidad de los partes. Difícil de entender para el fiscal, pero legalización de reproducciones. Hace poco me llegó una carta señalando, señor, solicito quién le presentó el original de esa minuta de compraventa y sí, no hay un registro de quien te vaya a solicitar, señor, mi nombre está, quiero legalizar mi título. Tú llevas el original, yo constato el original y legalizo la reproducción. ¿Cuánto es la reproducción? Un sol. Pero por un sol
don Alcibiades Tutaya Salvatierra, notario de Huánuco, murió. ¿Cómo así? Los amigos, le llevaron una partida de nacimiento y no tenía una original, o el original había sido adulterado, pero legalizó una partida de nacimiento. Era de una persona acusada por un delito, pero que en su partida le estaban reduciendo la edad. Y al ser de edad, menor de edad, cortaron la secuela del proceso y ordenaron la excarcelación. Bueno, no es tan sencillo como, qué facilito firmar y te la llevas. Hay que ir al Ministerio Público, a la policía, a explicar todo eso. Legalización de reproducciones que son copias. La constatación de supervivencia, fe pública que existe, de firma delante mío. La constatación domiciliaria, antes el policía iba y constataba el domicilio. Luego nos entregaron a los notarios, señor, los policías están muy ocupados, hay inseguridad ciudadana, que hagan los notarios, como si no tuviéramos nada que hacer. Pero hacer una constatación significa ir a constatar, y eso dice constatación domiciliaria. Es como una constatación notarial, o sea, es como ir a bancos, ir a salud, etc. O sea, es costoso. Y la ley dice que la constatación domiciliaria es una declaración jurada. Es más, quien se niegue a recibir la declaración jurada comete delito de abuso de autoridad. Entonces, cualquier persona me dice, señor, mi domicilio es tal. Claro, tiene que estar en la jurisdicción, obviamente. Los notarios tenemos una jurisdicción provincial. No puedo dar fe de que un domicilio fuera de la provincia. Pero es una declaración jurada. No tengo duda de esa declaración jurada porque cualquiera puede jurar lo que sea. Así que prefiero que me entregue su DNI donde dice su domicilio o un recibo de agua y luz. Pero repito una vez más, la constatación domiciliaria es una declaración jurada. Así es, la ley dice literal. Listo. Preguntas hasta ahí para entrar al asunto no contencioso. Entendimos un poco la diferencia entre instrumentos públicos protocolares y extraprotocolares, que no necesariamente es escritura pública es una sola cosa, son varias cosas que se hacen y hay que diferenciar, hay que saber diferenciar. Solicito copia de una compraventa. ¿Quiere copia del registro? ¿Copia del minutario? ¿Qué es lo que quiere? No sé lo que hay. Sí, precisar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el registro y otra cosa es el minutario. Bueno. Sí, por favor. Sobre, ¿cómo se hace mi investigación sobre los instrumentos extraprotocolares? Una nueva ley del desarrollo notarial. Esas escrituras tendrían que estar dentro de los instrumentos extraprotocolares o protocolares. Ya que uno de los requisitos pide de que sea legalizado las firmas de los intervinientes. Sí. Para la figura del desalojo notarial. A ver. Para la figura del desalojo notarial, que es un asunto no contencioso, el contrato de arrendamiento hay que elevarlo a escritura pública. Efectivamente, tiene razón. El contrato de arrendamiento es un documento extraprotocolar porque se ha certificado las firmas. ¿Listo? Hasta ahí quedamos. Pero con esta ley, ese contrato hay que elevarlo a escritura pública, lo cual lo convierte en instrumento público protocolar. O sea, va a estar en el registro de escritura pública. ¿Para qué hacemos ese traslado? Para que el contrato de arrendamiento tenga mérito ejecutivo. ¿Qué es eso? Como decía mi hijo. Lo que pasa es que en el proceso judicial hay un proceso de conocimiento, es el más largo, porque hay varias etapas. Hay un proceso abreviado, un proceso sumarísimo, un proceso cautelar y un proceso ejecutivo, que es el más expedito, 3 días. Una letra de cambio, un cheque tiene 3 días para formular la contradicción. No hay contradicción, se ejecuta, por eso es mérito ejecutivo. Entonces, el contrato de arrendamiento elevado a escritura pública va a tener mérito ejecutivo, que significa de que en 3 días el juez va a ordenar el desalojo, lanzamiento y deserraje. Para eso nada más. Pero un contrato que es extraprotocolar ha sido elevado a protocolar. El contrato con legalización de firmas no tiene mérito ejecutivo. Tiene que ser necesariamente por escritura pública. ¿Está bien? Muy bien la pregunta. Por favor. Sí. Solamente para saber la diferencia entre la certificación de constatación domiciliaria con certificado de posesión y quiénes son competentes para esto.
pregunta sencilla. Es todo un curso llamado Derechos Reales en la universidad, Derecho de Propiedad. Pero voy a tratar de acercarme. En el país, el domicilio hay pluralidad de domicilios. Domicilio fiscal, donde se tributa. Domicilio laboral, donde se trabaja. Domicilio procesal, donde se litiga. ¿Perdón? Y el domicilio real, donde habitualmente se vive. Entonces, una vez más, la evolución de la constatación domiciliaria ha sido de que el policía iba al domicilio y constataba y le entregaba una constatación domiciliaria. Pero después nos lo han derivado a los notarios como constatación domiciliaria. Pero obviamente el notario va a salir de su oficina y va a tener que decir: señor, tiene que pagarme. Y era oneroso, efectivamente era oneroso para una constatación domiciliaria. Y al darse cuenta de esto, la ley se modifica y dice: la constatación domiciliaria notarial va a consistir en una declaración jurada. Y entonces, ya el notario no sale, sino simplemente recibe la declaración de la persona que está domiciliada en la persona, en tal lugar. Eso es la certificación domiciliaria. Pero cuando usted dice certificado de posesión, ya es otra cosa. La propiedad, los derechos reales, ¿qué pasó? Bueno, así es. La propiedad, la propietas, ¿cierto? El título de propiedad, el titular, te da derecho a 4 atributos: al jus utendi, de usar la cosa o no usarla como propietario. No es que el que deje de usarlo pierde la propiedad, es tu derecho de usar, derecho de posesión, jus utendi, uso. Luego te da el jus fruendi, los frutos civiles, el arrendar. O sea, tú puedes arrendar una propiedad, ¿cierto? Frutos civiles. El jus arrentendi, puedes vender, transferir. Y finalmente el jus vindicandi, que es la reivindicación o reclamarlo judicialmente. Tienes el derecho de poder ir al Poder Judicial y reclamar la propiedad. Los 4 atributos. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más de esos 4 atributos. Pero presten atención a lo que estoy diciendo. Ejercicio de hecho. Es decir, no hay documento alguno. No hay documento alguno. Y entonces, claro, ahí la pregunta es: ¿cómo acreditamos la posesión? Y hay 5 clases de posesión. La primera, la que corresponde, la que es correcta, se llama posesión legítima. Legítima porque la autoridad competente para otorgar un certificado de posesión es la municipalidad distrital o provincial. Listo. ¿Está bien? Hasta ahí nos entendemos. Pero aquí no nos vamos a entender. Porque el Código Civil dice que hay una posesión ilegítima. Reconoce la posesión ilegítima. Es decir, otorgada por autoridad no competente. Por el hijo de madres, por el presidente de la asociación, por la asociación de futbolistas de los 11 Cubillas. Oiga, pero eso es una posesión ilegítima. Sí, es ilegítima y lo reconoce el Código Civil y es posesión. Caso de comunidad campesina. Teniente gobernador, posesión. Pero lo más grave, hay una posesión precaria cuando no hay ni siquiera una autoridad que lo certifique, no tiene nada, ningún documento, pero está en contacto directo con la cosa. Ese se llama poseedor precario. Es poseedor y tiene más derechos que el propio propietario. ¿Por qué razón? Porque el Código Civil establece presunciones sobre la propiedad, presunciones sobre la posesión, perdón. ¿Cuál es la presunción? Por ejemplo, se presume que es de buena fe, es decir, que está posesionando de buena fe. Se presume la continuidad de plazos. Si usted no puede acreditar lo
que en cristiano llamamos la causa de religiones, si no puede acreditar que ese señor es arrendatario, es depositario, con un documento, la ley presume que el señor sí está válidamente posesionado. Finalmente se habla de posesión inmediata e inmediata. Entonces hay posesión precaria, posesión legítima, posesión ilegítima, posesión inmediata, inmediata. Lo dejo al final estos dos, porque ahí es más complicada la figura. ¿Por qué razón? Primero, el arrendatario, el inquilino, ¿es poseedor? ¿Es poseedor o no? La posesión es el ejercicio de hecho, es decir, sin o contra la voluntad del propietario. Si está con la voluntad del propietario, que es el contrato de arrendamiento, quiere decir que está reconociendo el inquilino que hay otra persona con mejores derechos sobre el bien inmueble. Y no es propietario, perdón, no es posesionario, se llama servidor de la posesión o tenedor de la posesión. Recuerdo un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, solicitaron la nulidad de la prescripción, nulidad de escritura pública del asiento registral y del acto jurídico. ¿Quién se le declaró propietaria a la hija de la señora, de la propietaria, ¿cierto? No había ningún documento. Pero la que interpone la demanda es la inquilina. Dice, señor, ¿cómo es posible que le haya declarado propietaria a la señorita tal, que jamás vivió, vino de vez en cuando nada más? Yo, por el contrario, he estado 40 años como inquilina, pagando permanentemente sus alquileres. Si usted pagaba, quiere decir que no era posesionaria, era servidora de la posesión. Está reconociendo que no es, o sea, ser poseedor significa no reconocer que haya otra persona con mayores derechos sobre el bien. Ese es el poseedor. Nadie más. Por eso se dice posesión pacífica, continua y pública, más de 10 años. Pero nuestro Código Civil habla de posesión inmediata e inmediata, de modo tal que el inquilino que tiene un contrato de arrendamiento oculta el contrato de arrendamiento y dice, señor, yo jamás he tenido un contrato de arrendamiento, se convierte en poseedor. En poseedor. ¿Sí? Y le corresponde, por inversión de la carga de la prueba, al propietario sacar el contrato de arrendamiento. Se me perdió el contrato de arrendamiento, justo la pregunta que decía vuestro compañero, ¿no? O sea, es un contrato, se han legalizado las firmas y se perdieron, pero si ahora va a estar en escritura pública, va a estar en el archivo. O sea, sí o sí, un segundo décimo. Ahí no hay vuelta a quedar. Entonces, el inquilino, que no era poseedor, sino servidor de la posesión, puede, por virtud del Código Civil, convertirse en poseedor y prescribir. Sí, claro que sí. Entonces, ¿quién otorga el certificado de posesión? Ya le dice, la posesión legítima, la municipalidad. La ilegítima, porque la autoridad. ¿Con esto se puede prescribir? Sí, 10 años de posesión continua, pacífica y pública. Pero tienes que esperar 10 años. Me valió un proceso penal. La asociación Nueva Esperanza compra por escritura pública 10.000 metros cuadrados. Y en la notaría dice, doctor, queremos inscribirlo ahora al registro público. Un momento. La inscripción primera de dominio, o la primera inscripción, la inmatriculación, necesita 5 años de exhibir los títulos. O sea, ¿usted tiene que esperar 5 años? Sí, tiene que esperar 5 años. Pero yo lo necesito urgente, no se preocupe. La solución, conviértase en posesionario. Saque un certificado de posesión. Y en 25 días hábiles, que son 3 meses, se convierte en propietario, inscrito como titular registrado. Pero un momentito. La prescripción es para 10 años. Yo recién he comprado el día de ayer. Tengo un día, necesito esperar 10 años. No. ¿Por qué razón? Porque su vendedor
ha estado en posesión 40 años. Y la ley dice, el Código Civil, que el poseedor acumula los años de su transferencia. Entonces usted tiene 40 años más un día. Eso explica la de policía. Usted seguramente ahí ha recibido. Pero la ley no dice, no señor, ¿cómo decir eso? ¿Qué dice? El Código Civil no dice así. O sea, presunción de acumulación de plazos procesales. Bueno, en fin. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor. Es posible levantar, digamos, privado, solamente con la firma del abogado, a los que intervienen en la compra y venta con su firma y huella. ¿Es posible levantar esta escritura pública? No, tiene que volver a firmar en el registro. Si una de las partes se ha fallecido. Sus sucesores pueden firmar. Si se declara la sucesión contestada. En este caso, por ejemplo, el hijo compró la propiedad. Ya. El padre y la madre ahora están motivos hacia el 2006. Le dieron un terreno, digamos, con una compra y venta sencilla, simple, no ante notario. No inscribió ese documento. Compraventa privada. No inscribió ese documento, falleció la madre en este caso. El padre está vivo, en este caso hay un juicio por la propiedad. El hijo siempre vive en esa propiedad. ¿Puede levantar esa escritura pública o no puede? No. Tiene que volver a firmar nuevamente los titulares. Y además de firmar, tiene que haber antecedentes dominiales. Es decir, cómo ha llegado a adquirirlo. Por sucesión, testamento, compraventa, donación, anticipo. Pero es una compraventa privada. Certificado de posesión, transferencia de posesión, prescripción de los 10 años. Bien, vamos entonces a lo que me han convocado, que es el asunto no contencioso. La ley 2662 dice: los interesados pueden recurrir indistintamente, subsidiariamente, paralelamente al notario o al Poder Judicial para tramitar estos asuntos. En realidad son procesos no contenciosos que están en el Código Procesal Civil, pero que el Poder Judicial, por la cantidad de procesos, no puede llevarlos. ¿Y por qué se dice no contenciosos? Porque no hay demandado, o sea, no hay una contradicción, un adversario que le cuestione ese tipo. Como cuál, por ejemplo, la rectificación de partida. Aquí voy a demandar a mi papá. No, pues. El inventario de bienes, aquí lo voy a demandar. Nadie. Entonces, lo único que se busca aquí es que el juez, o que se buscaba en el Código Procesal Civil, es que el juez otorgara certidumbre jurídica, es decir, verdad. Y ya vimos que la verdad oficial la otorga el notario. Entonces dijeron, como los notarios no hacen nada, solamente estaban firmando nada más, pues dale ese trabajo. Y fue una sorpresa porque nadie lo pidió, o sea, ni se nos ocurrió. Nosotros siempre, nuestro testamento, nuestro protesto, nuestras escrituras públicas, nuestros papeles de siempre, y estábamos felices. Pero hace 23 años, el Estado nos dio este trabajo. Trabajo que es un trabajo para abogados, obviamente. Antes los notarios no necesariamente tenían que ser abogados, pero que ha generado controversias, conflictos, ¿cierto?, por el uso, interpretación, aplicación del derecho mismo. El país es un país de posesionarios y el gran problema no resuelto en el país es la propiedad. Por eso Hernando de Soto, con mucha justificada razón, decía que la política pública prioritaria es la masificación de títulos en el Perú. Por eso es que COFOPRI y Petrural ingresan, y enhorabuena, porque eso es lo correcto. Tratar de tener una certidumbre, un título, pero eso no ha sido entendido por el presidente Ollanta ni por el presidente Oscorima. ¿Qué es eso? No, COFOPRI para delegación agraria, no para el gobierno regional. Finalmente está en el limbo. Ningún país en el planeta se ha desarrollado o ha iniciado modelos de industrialización sin haber resuelto el problema de la tierra. Ni la República lo hizo. Lo único que lo hizo fue Velasco Alvarado. Tocó el nervio mismo de
de la realidad urbana, como el tema de la reforma agraria. Claro, al final nos endeudamos más, hasta el momento todavía no se pagan los bonos de la reforma agraria, no se dan cuenta, pero era un problema tratario. Se nos han dado los notarios el tema de la prescripción, como si pudieran conocer más de eso, y ahí es el gran problema. Bueno, inicialmente nos dieron esto: papayita, rectificación de partidas de nacimiento, adopción de personas mayores, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos cerrados, sucesión intestada. Hace 23 años, cuando recién estábamos egresando de la universidad. Ahorita que lo vamos a ver. Pero después dicen, lo están haciendo bien, qué chistoso, más trabajo. La ley de regularización, que es la ley 27333, prescripción adquisitiva de dominio, formación de títulos supletorios, rectificación de linderos. Este asunto, prescripción por el transcurso de 10 años en bienes inmuebles o de 4 años en bienes muebles, se adquiere el dominio, se adquiere la propiedad. Si es un tema que nunca lo resolvió el Estado, no lo vamos a resolver nosotros. Lo estamos haciendo, pero no hay problema. En 2008, el divorcio remedio, ¿no? Es decir, el divorcio express, solamente de mutuo acuerdo, ¿no? 2 años de abandono, no hay hijos. Si hay hijos, un acta de conciliación en la que se determine la prestación de alimentos, el régimen de visitas y la patria potestad y la tenencia. Y si hay bienes, hay que liquidar los bienes mediante una sustitución del régimen de gananciales por el de separación de patrimonios y recién seguidos. Si no hay hijos ni hay bienes, simplemente firman. Además, incluso les dan poder a su propio cónyuge para que firmen. Firman y se resuelve el asunto. Algunos dicen, he hecho varias tesis en la universidad señalando que el divorcio es un mal y que por el contrario el Estado está facilitando la disolución de familias a través del divorcio, que debería ser mucho más complicado. Debería ser mucho más extenso. De, aproximado de 20 divorcios, uno se habrá desistido, pero el resto mantenido. Y que se puede dar, sí se puede dar. Después de los 2 meses pueden reconciliarse, no conciliar, sino reconciliar. Porque se le pregunta después de 2 meses, 15 días para la audiencia, señor, persisten en su intención de divorciarse. Sí, basta uno nada. En el 2010 nos dieron facultades para convocar y presidir juntas generales obligatorias anuales de sociedades anónimas y las asambleas generales de participacionistas en las SRLs. En Ayacucho he visto, he participado en varios. Eso significa que el proceso societario no es tan bueno, primero, y segundo, que hay dificultades posteriores. En el 2016 nos dieron la facultad de declarar curadores para las personas adultas mayores para efectos pensionarios y de temporada. Y a esto, miren cómo ya exagera ya esto. A esto le dice, señor, como se les va a dar bonificaciones, ¿cierto? Beneficios sociales, aunque eso es un término laboral, se le va a dar un monto de dinero a las personas mayores de 65 años. Está muy bien, pero a partir de los 70 años de edad, uno pierde sus facultades. Pues la verdad, todos vamos a llegar a eso. Así que no digan, ya preparemos para eso. Se pierde el oído, se pierde la vista, se pierde la memoria. ¿Cuántas veces he tenido personas que yo jamás lo conozco a este notario, nunca lo he visto en mi vida? Pero señor, ayer vi. No, señor, me han falsificado la peritaje. Me he olvidado. Desde entonces, certificado de salud mental. Oiga, pero estoy sano. Yo soy abogado, pero el psicólogo, para eso se forma, que le haga las preguntas. Si el psicólogo dice que usted está bien, problema es psicólogo. 75 años.
Y entonces lo que pasa es que el Estado ahora nos ha dado, dice, señor, usted va a declarar curadores para que vengan a cobrar en representación de las personas adultas. Está muy bien, pero si tiene 75 años de edad, no es obligatorio, la ley no exige, pero si tengo que dar seguridad, tengo que mínimamente proveerme de algo, significaba salud mental, pase por un psicólogo. No, pero vive en Iglesia Huasa, de hinchos al fondo, en Mojolo, no hay psicólogo. Si le declaro curador a una persona que no me ha manifestado su voluntad de declarar esa condición, tengo mis reservas. Es más, ahora le va a dar pensión a las personas con discapacidad, y me parece muy bien, ¿ya? Pero si es una discapacidad mental, ¿cómo saber su voluntad? Nos han puesto ayudas, auxilios, de todo. La verdad que yo no he visto en un solo caso. No sé. Problema con los hijos. ¿Por qué le ha dado a mi hijo, al hermano mayor? ¿Por qué no a mí, el menor, que soy el más engreído? Problema. No, señor. Tienen que decirme su voluntad. Difícil. Ahí honestamente no entramos. Y ahora lo último, este año, 24 de abril, la ley de procedimiento de desarrollo notarial, en la cual, repito una vez más, la virtud de esta ley es concederle al contrato notarial, al contrato de arrendamiento, elevarlo a escritura pública para darle mérito ejecutivo, es decir, hacerlo más expeditivo la orden judicial de lanzamiento, de cerraje, ¿cierto?, de un proceso de desalojo. Porque antes la ley era de allanamiento, pero primero tenías que presentar la demanda para que el allanamiento futuro se allane, pero ya, presentas la demanda, le transfieren contestación, audiencia única, ya pasaron como 3 meses, 4 meses. Esto va a ser difícil. Bueno, ojalá que mejore. La actuación notarial de los títulos contenciosos. Lo interesante de todo esto, jóvenes asistentes, colegas, abogados, ingenieros, es que todas estas actuaciones notariales no son judiciales. Esto no nos convierte en jueces, no nos exija que esos actos sean judiciales. Señor, a ver, deme su expediente de sucesión intestada. El expediente está en el registro. Señor, quiero foliado. ¿A qué fojas corre la partida? ¿Qué fojas? Está a fojas 500. 500 cosas de ellos. No, pero la sucesión intestada en la tercera hoja. No es. ¿Por qué razón? Porque la misma ley, el artículo 3 dice lo siguiente: la actuación notarial, miren ustedes, adviertan esto, en los asuntos no contenciosos, no dice procesos, porque en derecho procesal, penal y civil, nos han enseñado que el proceso es un conflicto de intereses, es decir, un demandante demandado. Y aquí no hay eso. Vamos a decir por lo siguiente. Por eso es que no se llama procesos no contenciosos, sino asuntos no contenciosos. Porque basta la duda y la oposición para que no haya ninguna intervención notarial. Entonces dice, en estos asuntos se sujeta a las normas de esta ley de asuntos no contenciosos, a la ley del notario y supletoriamente al Código Procesal Civil. Entonces, cuando alguien dice, señor, no me ha notificado personalmente, usted está utilizando la notificación procesal civil, yo le he notificado con la notificación notarial, que es al domicilio. No, pero esta es prescripción, esto está en el Código Procesal Civil. Sí, pues, pero yo he utilizado primero, como dice la ley notarial, y después el Código Procesal Civil. Ese hecho nos lleva a lo siguiente: a la notarialización de los asuntos no contenciosos. El notario debe actuar en base a la ley del notario y en última instancia, supletoriamente, cuando hay deficiencia, vacío o ambigüedad de la ley, acudir al Código Procesal Civil. No es raro que a un notario se le exija el número de expediente, la foliación, la notificación, etc. No es raro, pero ya les digo que amparados en la ley de asuntos no contenciosos, el notario tiene que aplicar primero la ley del notariado. Nosotros no queremos para nada
Dios nos salve convertirnos en jueces, queremos seguir siendo notarios. Naturalmente que tenemos que calificar los documentos, naturalmente que somos abogados, naturalmente tenemos que verificar en una sucesión intestada la partida de nacimiento, la partida de defunción, la partida de matrimonio, en una compraventa, el título de propiedad, que le decía, primero los antecedentes dominiales. ¿Usted es propietario por qué? ¿Cómo? Antecedente dominial, tracto sucesivo. A ver, ¿cómo llegó a ser propietario? Si no me acreditan calificar, puede ser propietario. No puedo elevar escritura pública. Yo quiero elevar escritura pública una compraventa. Tiene que necesariamente haber sido otra escritura pública o una copia inscrita, copia literal, compendiosa, simple. Pero si no hay eso, no hay concatenación, no hay logicidad. No se puede. Calificación notarial. Y tiene que haber consentimiento unánime. Ese es otro problema. Recuerdo haber ido a un proceso judicial de falsedad ideológica, que la esposa le entabla a la madre extramatrimonial, de un hijo extramatrimonial. O sea, la madre de un hijo extramatrimonial, ¿no? Fallece el padre y dice: señor notario, solicito sucesión intestada. Su padre está en persona, acá está la partida de nacimiento de mi hijo y la partida de defunción. La partida de defunción dice el nombre, la partida de nacimiento está reconocido y firmado. Entroncamiento familiar, publíquese, eleve esa escritura pública, acta de protocolización de sucesión intestada, inscríbase, se inscribió. Se enteró la señora, la esposa, ¿cierto? Delito de falsedad ideológica, porque la señora sabía que el señor era casado. Es más, compréndase el notario más, porque debió saber él también. Y llegó la, o sea, pasó la audiencia de control, ya estaban en juicio. Le decía al juez: si esto es un delito, ¿por qué entonces en el Código Civil está la figura de la petición de herencia? O sea, el derecho de la señora a ser incluida como heredera está expedito. O sea, nadie le ha quitado. En estos momentos se interpone una demanda de petición de herencia, presenta su partida de matrimonio, después se lo da y se lo incorpora a la sucesión. ¿Cuál es el problema? No, es que los gastos, la infamia, la difamación. Pero repito, una vez más, que no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, ahora, claro, si el esposo hubiera venido y hubiera dicho: señor, lo pongo, y de hecho el caso, o sea, ni para ti, ni para mí, lo pongo. No hay sucesión intestada. Y se queda así, sin sucesores. Pero repito una vez más, si la señora hubiera venido y dicho: señor, me opongo a la sucesión, no hay consentimiento, conflicto, vayan a resolverlo al Poder Judicial, donde se debe resolver los conflictos de interés. Entonces tiene que haber consentimiento unánime. ¿Cómo lograr consentimiento unánime entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales? Eso también le decía al fiscal: usted me está exigiendo que yo le tenga que traer de la mano a la esposa y a los dos y sentarlos acá. En algunos casos se da, y está muy bien, pero yo no tengo la obligación de hacerlo. Igual, el matrimonio no tiene nada que ver, son hijos. Y no hay ninguna distinción entre matrimonial y extramatrimonial. Sagradamente son hijos, punto. Y tienen todos los derechos. Yo como notario puedo decir: no, es legítimo, ilegítimo. Eso fue en la Constitución del 79, eso fue resuelto. Pero, entonces, si hay oposición, ahora, ¿qué dice la oposición? ¿Puede la hermana, la suegra, el vecino oponerse a la sucesión intestada? Sí, sí puede. Dice: señor notario, me opongo a la sucesión intestada de la persona. Y la ley dice: consentimiento unánime. O sea, si hay oposición, no puedo exigirle legitimidad para obrar, no puedo, porque la ley no dice. Su oposición, señor, se archiva, es el Poder Judicial, juzgado de paz letrado, resuelva la sucesión. En sucesiones intestadas, que es complicado. Rectificaciones partidas casi no hay mucho, pero en prescripciones adquisitivas de dominio tengo que hacer una constatación, un acta de constatación, es ir al lugar.
y notificarle a los vecinos, a los colindantes: señor, su vecino se está prescribiendo su inmueble, y acá lo pego en papel. El vecino lo ve, me opongo. Pero ¿por qué se opone, señor? Sí, simplemente no quiero que se haya título. Pero explíqueme, porque eso no puedo decirle, explíqueme, que la ley no me dice que tenga que tener legitimidad para oponer eso. Ese es un gran problema, porque si ustedes comprenderán, Ayacucho fue inaugurado, fundado con 26 personas, 26 solares, y eso sucedió progresivamente. Por ejemplo, los artesanos